Que Dios le bendiga y gracias por haberse conectado hoy a través de las redes sociales, pero sobre todo le damos gracias a Dios porque a través del Señor Jesús y por medio del Espíritu Santo nos podemos conectar con nuestro Padre, ya que el Señor Jesús dijo que era el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino a través del Señor Jesús. Y a veces ese pasaje lo usamos, muchas veces lo usamos cuando le hablamos a alguien que queremos que reciba al Señor Jesús en su corazón y tenga al Señor Jesús como lo primero en su vida si no lo tiene. Pero ese pasaje es para nosotros también. Entendemos que el Señor Jesús claramente nos dice que la manera de que nosotros nos relacionemos o nos conectemos con nuestro Padre es a través del Señor Jesús. Así que si usted no se ha conectado con el Padre a través del Señor Jesús bajo la dirección del Espíritu Santo, es tiempo de que usted lo haga. Es tiempo de que usted tenga una comunión con Dios y no solamente le mande mensajes urgentes o mensajes como telegramas de urgencia. Ven, te necesito, me muero. Ese mensaje es de urgencia, ¿verdad? O mensaje de urgencia como: si no interviene nos perdemos. Porque la gente a veces se encuentra perdida, ¿no? Pero el Señor quiere de alguna manera tener una relación tal con nosotros que nosotros podamos confiar en Él como nuestro Padre. Yo sé que a lo largo de la vida tal vez ha habido desconfianza, o tal vez por causa de que no has conocido al Padre como lo que Él es, no has podido tener la confianza de acercarte a Él, porque tal vez alguien en el cual confiaste en el pasado te lastimó, te dañó, te traicionó, o simplemente en algún momento determinado en alguien que confiabas ya no pudiste confiar porque tal vez le platicaste algo muy crítico, muy difícil, muy delicado, y le dijiste no digas nada, y de repente te diste cuenta que todo el mundo lo sabía, y entonces decidiste no confiar en alguien. Pero Dios es tan extraordinario y tan maravilloso que Dios sabe que cuando nosotros le hablamos a Él y nos comunicamos con Él y le hablamos de las cosas personales, nunca Él va a decirle a otros acerca de la circunstancia o de lo que tú le hablaste al Señor de manera puntual, tal vez algo muy delicado. Dios no es como el hombre. El hombre tiene errores, el hombre falla, el hombre puede decir sí, al rato dice no, el hombre puede fallar muchas veces, pero Dios no falla. Dios es realmente Dios, el único Dios verdadero, el único que ha hecho los cielos y la tierra, ha creado todas las cosas, todo lo hizo hermoso, todo lo hizo con propósito, todo lo hizo para su gloria, todo lo hizo de manera excelente. Nos hizo a nosotros un día para la gloria de su nombre, nos formó, nos dio vida, hoy nos da fuerza, nos da salud, hoy nos levanta, hoy nos da aliento de vida. Hoy el Señor sigue obrando en nosotros, y entonces el Señor es digno de confianza. Él es digno de toda nuestra confianza. En el libro de Salmos, capítulo 118, hay un pasaje que es considerado el pasaje central de lo que Dios anhela y quiere hablarnos a través de la vida, porque este pasaje dice claramente que el anhelo del corazón de Dios es que confiemos en Él. En el libro de Salmos 118, versículos 5 al 9, dice de la siguiente manera: 118. Desde la angustia invoqué a Jehová, o dice y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan,
Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Versículo 8, el versículo central dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Mejor es confiar en él. Este pasaje del libro de Salmo 118, ciertamente lo que nos está diciendo, mejor dice, es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Hasta nosotros mismos podemos fallarnos a nosotros mismos muchas veces. Porque si alguien confía a sí mismo, debe saber de antemano que hasta tú mismo puedes fallarte a ti mismo en aquellas cosas tal vez que tú has dicho: pero yo nunca voy a ser así, pero yo nunca voy a tratar a alguien de esa manera, pero yo nunca le voy a fallar a nadie. Mas sin embargo, lo que Dios nos dice en su palabra, que es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Tal vez en el pasado nosotros confiamos en personas, confiamos en el dinero, confiamos en una posición económica, confiamos en nuestra fuerza, confiamos en nuestro intelecto, confiamos en nuestra inteligencia, confiamos en nuestra posición social, confiamos en alguien que tal vez tenía autoridad y poder y pensamos que nos podía defender. Confiamos tal vez en personas. En la palabra de Dios encontramos claramente que el pueblo de Dios, Israel, muchas veces se equivocó y en algunas veces confió en su ejército, confió en ejércitos enemigos, que en algún momento fueron aliados, se volvieron amigos. Confió en la riqueza porque podía contratar a ejércitos poderosos para que lo defendieran. En otras ocasiones confiaron en las murallas que protegía a la ciudad, confiaron en sus guerreros, confiaron en los reyes. Mas sin embargo, cada vez que el pueblo de Israel fue capaz de confiar en Dios antes que confiar en las murallas, el dinero, el ejército, cada vez que el pueblo fue capaz de confiar en Dios, Dios les libró de sus enemigos, Dios los volvió a juntar, les dio la oportunidad de poder ver su gloria, su amor, su presencia. Y cada vez que el pueblo de Israel fue capaz de confiar en Dios, Dios siempre se manifestó a sus vidas y les dio la oportunidad de poder ver la gloria de Dios a través de milagros, a través de señales, a través de prodigios y a través de su mano poderosa, que cuando la mano de Dios está a nuestro favor, entonces Dios mueve las cosas. Aquello que pareciera imposible se mueve por la mano de Dios cuando nosotros logramos confiar en Dios y en lo que Él es para nuestra vida. Y entonces le pregunto, ¿Dios será digno de confianza? Le pregunto en casa, ¿Dios será digno de confianza? ¿Habrá alguien más en toda la tierra o en el universo entero en el cual el hombre podría confiar? Yo le digo, Dios es digno de confianza y no hay nadie más en todo el universo entero que sea digno de confianza como lo es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes y aquel que es todopoderoso. ¿Por qué le digo esto? Porque ciertamente nosotros sabemos que Dios es digno de confianza porque Él nos ama, porque Él es soberano, porque nada se le ha salido de su control, porque Él es el único que cuando cumple algo o da una promesa, la cumple. Él cumple sus promesas. Él nunca ha fallado al pueblo
que en amor y en confianza se ha acercado a Él una y otra vez. Nunca Dios le ha fallado a sus hijos, a nosotros sus hijos, que nos acercamos a Él sabiendo que solo en sus manos estamos seguros. Dios es el único que puede guardar nuestra alma, y entonces Él es digno de nuestra confianza. Porque muchas veces tal vez te han lastimado tu alma, han lastimado tus sentimientos, tus emociones, te han manipulado en tu voluntad, han tratado de que hagas lo que no conviene, lo que no agrada a Dios. Mas sin embargo, Dios es el único que guarda el alma de sus hijos, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada día que nosotros estemos sobre la tierra, no estamos solos ni desamparados, porque Él está con nosotros y tiene el control de los tiempos, de lo que sucede y de todas las cosas que suceden en la tierra. Todo Él lo hace y lo ha hecho bien. Así como Dios guardó y protegió a su pueblo cuando el pueblo anduvo en el desierto 40 años, Él también guardará nuestras vidas mientras estemos sobre la tierra. Por lo tanto, nosotros hemos decidido confiar en Dios. Yo y mi casa hemos decidido confiar en Dios, porque Él es el único Dios verdadero, porque Él es el Rey de los Reyes, porque Él es mi Salvador, mi sanador, mi libertador. Él es el único Dios. Él está conmigo donde yo vaya. Él está con nosotros. Él está con su pueblo. Él nos guarda aún de la peste destructora. Aún Él cuida de su pueblo hasta este día. Y Él es nuestro buen pastor, el cual dijo que nos va a conducir a lugares de bendición, de vida, a lugares donde hay pastos verdes. Y entonces nuestro Dios es el único que nos hace estar seguros. Por ello Dios, y muchas cosas más que, bueno, me faltaría el tiempo para seguir hablándole de esto, pero Dios es digno de confianza, porque Él es el que tiene misericordia de su pueblo, y por su amor inagotable es que hoy disfrutamos de la gracia suya. Así que ahí en casa usted debe de considerar que Él es digno de confianza. Él es digno de confianza por esto y muchas cosas más que le podría decir. En la palabra de Dios le decía, hombres de Dios lograron confiar en Dios. Hombres que tal vez no eran valientes en su momento, pero se volvieron valientes y esforzados porque su confianza la pusieron en Dios. En el libro de Jueces, usted puede ver a los jueces, muchos de estos hombres que fueron llamados por Dios. Ahí tenemos a Gedeón, por ejemplo, un muchacho que era un poco tímido, no era valiente, era miedoso. Había un pueblo que les estaba sojuzgando, se robaban los víveres, los alimentos, lo que ellos cosechaban. Gedeón guardaba el trigo, la cebada a escondidas, lo metía a una cueva, lo enterraba. Y Gedeón era un muchacho que en parte conocía solamente la historia de Israel, pero cuando Dios se manifiesta a su vida, logra que Gedeón pueda llegar a confiar en Dios antes que en un ejército para derrotar a sus enemigos. Gedeón logra confiar en Dios y logra hacer todas las cosas que Dios le da como instrucción. Usted le puede ver en Jueces capítulo 6. Pero Gedeón llega a confiar tanto en Dios que Dios le va dando instrucciones, porque él contaba con un ejército
de 35,000 para enfrentarse a un ejército que les triplicaba el número. Pero la sorpresa es que leemos a través de la escritura que Dios le fue dando instrucciones hasta dejar un ejército pequeño de 300 soldados, los cuales se enfrentaron a un gran ejército. Pero Gedeón logró confiar en que las instrucciones que Dios le estaba dando iban a ser las necesarias, y las instrucciones, al obedecerlas, iban a darle a Gedeón la victoria de manera sobrenatural. Y si usted lee esto, puede darse cuenta que ciertamente la mano de Dios intervino para darle la victoria. Por ejemplo, David, siendo un joven, él se enfrentó a un gigante llamado Goliat. Y David, según lo que vemos a través de la escritura y la palabra, David era un muchacho que, aún siendo un muchacho, había logrado confiar en Dios y tener la certeza de que al enfrentarse al gigante, Dios le iba a proveer la victoria, como cuando él había enfrentado al oso, al tigre o al león, defendiendo a las ovejas que ni siquiera eran suyas, pero eran de sus familiares más cercanos. Cuando se enfrenta a un gigante, él se enfrenta confiado que Dios le iba a dar la victoria y que le iba a permitir ese día poder manifestar con hechos que Jehová de los ejércitos es Dios en suma manera grande y extraordinaria, que da la victoria aún a sus pequeños. Pero David tuvo que confiar de que Dios le iba a dar la fuerza, la dirección correcta a esa piedra, en la cual él la tomó y la aventó con la onda que traía. Él tuvo que confiar en que Dios iba a obrar de manera extraordinaria y que iba a poder vencer ese día al gigante. Y en el caso de cada uno de nosotros, seguramente tú tienes una historia con Dios. Tienes una historia con el Señor, que puede ser una historia tal vez de 2 años, 3 años, 5 años, 30 años. Y estoy seguro que en el tiempo, en la historia que has pasado con Dios, una de las cosas que Él nos enseña es a confiar en Él, a confiar en que nosotros por sí solos somos débiles, pequeños, sin fuerza, sin fortaleza, sin Dios y sin el Señor. Muchas veces nos encontramos con temores y miedos, y lo que queremos es huir, es correr de los temores, es no seguir más, es no vivir más. Pero cuando entramos a vivir una historia con Dios, sin duda alguna, una de las cosas que Él hace es que Él afianza nuestra vida y nos da la oportunidad de poner toda nuestra vida a sus pies, confiando que Él va a obrar, porque en las manos de Dios solamente vamos a encontrar seguridad. Pero si tú no has podido confiar en Dios, es tiempo de que confíes en Él. Estoy hablando del Dios creador de los cielos y la tierra. Estoy hablando del único Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac, Israel, el Dios nuestro que nos ha provisto la salvación. Estoy hablando del Dios todopoderoso que conoce el nombre de las estrellas y sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Estoy hablando del Dios único y todopoderoso, el cual puede estar en todo lugar, y para Él, para el Dios nuestro que adoramos, no hay tiempo, porque Él es eterno. Estoy hablándote del Dios eterno y todopoderoso. No te estoy hablando de alguien pequeño o que es sin fuerza, sin poder. No, te estoy hablando del único Dios verdadero, el cual te conoce a ti, sabe cuáles han sido los momentos de crisis que has pasado en esta cuarentena. Él sabe los momentos en los cuales has tenido un corazón desconfiado, no has podido confiar en Dios porque no has podido ir a su palabra para ver lo que Él te quiere hablar, y no te has relacionado con Él, no has orado, no le has buscado,
porque tal vez tu corazón lo que está manifestando es que ya no confiabas en Dios, y que en esta cuarentena tu corazón está mostrando, si es que así es que no has confiado en Él tu propia vida. Pero es tiempo de que todo tu ser, toda tu vida, espíritu, alma y cuerpo pueden estar confiados en Dios, sabiendo que solamente en las manos suyas estamos seguros. Solamente en las manos de Dios. Por eso en esta porción que leía dice: es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Es mejor confiar en Dios que confiar en príncipes. Es mejor confiar en Él. Y entendemos que el Señor Jesús, como hijo, cuando Él vino a la tierra, Él puso toda su confianza en nuestro Padre. Él puso su confianza como nosotros en el Padre, porque aún en el momento más difícil de su vida, Él pudo confiar de que si ciertamente le tocaba pasar la copa, le tocaba morir en la cruz, Él tuvo que confiar en que el Padre lo iba a resucitar y lo iba a levantar, como estaba profetizado, como estaba dicho, como Él mismo lo sabía, lo había anunciado. Pero Él tiene que confiar en que va a ser levantado de los muertos, y que Él es el que ahora está a la diestra del Padre y que recibe la adoración que nosotros damos cada vez que estamos aquí. Pero Él, como hijo, tuvo que confiar en el Padre. Nosotros, como hijos suyos, tenemos que confiar en Él una y otra vez. Una y otra vez. Vendrán tiempos difíciles, tiempos de dolor, tiempo de tristeza, tiempo de enfermedad, tiempo de otras pandemias, tiempo de tribulación, tiempos de prueba en sobremanera. Vendrán tiempos tal vez de falta de dinero, de economía, tiempos donde la juventud ya no está, tiempos donde llega la edad de vejez, tiempos donde la muerte parece que se asoma con su sombra, tiempos donde parece que no llueve, donde parece que el sol no sale, tiempo donde la tierra se mueve, tiempo donde la tierra se mueve como un borracho. Pero aún de ahí tenemos que confiar en nuestro Dios. Tenemos que confiar en Él, porque Él dijo que nos va a llevar a estar con Él por la eternidad, vivos o muertos. Él prometió llevarnos. Si morimos, seremos resucitados. Si estamos vivos cuando el Señor Jesús venga, seremos levantados para encontrarnos con Él, para estar con Él por la eternidad. Así que tenemos que confiar en Dios y en su palabra. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, vamos a ver algunos pasajes. Libro de Primera de Juan, capítulo 5. Una de las cartas que escribió el apóstol Juan. En el capítulo 5, la primera carta, versículo 13 al 15. Estas cosas, dice el Espíritu Santo de Dios, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto que se ha escrito, dice el Espíritu Santo, se ha escrito a los que creen en el Hijo de Dios, a los que creemos en Él, a los que sabemos que a través de Él tenemos vida eterna. A través de la palabra, lo que Él nos está diciendo, que confiemos
y que nosotros en esa confianza pidamos las cosas conforme a la voluntad suya y vamos a ser escuchados. Yo sé que en casa hay necesidades, hay peticiones, hay oraciones, hay anhelos, hay crisis, pero tenemos que lograr ir confiadamente a Él para pedir de acuerdo a su palabra aquello que tú y yo necesitamos. Dios quiere, dice su palabra, que todos los hombres le conozcan, que todos sean salvos, que todos puedan conocer acerca del reino de los cielos. Porque dijo el Señor, el reino de los cielos se ha acercado, está aquí. Y cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos de que en el reino de los cielos hay salvación, hay vida, hay restauración, pero también nunca nadie va a poder desarrollar su vida en el reino de los cielos si no confía en Dios y se acerca confiadamente para poder buscar su rostro y para poder orar. Muchas veces nosotros hemos orado en casa, en la iglesia, de manera personal, y Dios ha respondido las oraciones porque confiamos y nos acercamos a Él confiadamente en que cuando oramos de acuerdo a su palabra y sus propósitos, Él nos va a escuchar y va a responder las oraciones de nuestro corazón. Y lo hemos visto muchísimas veces. Así que en casa tienes que confiar en Dios. No estoy hablando de que te acerques a Dios para repetir una oración que ya quedó escrita o quedó plasmada o que alguien te enseñó en alguna ocasión. Lo que estoy diciendo es que nos acerquemos confiados y abramos nuestro corazón al Señor, sabiendo que Él va a socorrernos en los momentos difíciles y críticos en la vida, y que Él va a obrar de tal manera que si nuestro Padre ya dio al Señor Jesús, que es lo más preciado, ¿acaso no nos dará aquello que tenemos como necesidad? Yo te digo que si nosotros oramos como la viuda y tenemos la confianza de acercarnos a Él día y noche, seremos escuchados. Y cuando el Señor Jesús venga, sin duda alguna va a encontrar fe sobre la tierra mientras nosotros nos mantengamos confiados en nuestro Señor. En el libro de Hebreos capítulo 4, el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote solamente podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Pero cuando hablamos del Señor Jesús y del sacrificio suyo delante del Padre, es que Él como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, Él ya no va al Padre una vez al año. Él está delante del Padre todos los días de nuestra vida. Y lo que hace delante del Padre, entre otras cosas, es interceder, orar y pedirle al Padre por la humanidad, por los hombres, por las mujeres, por las personas, por los más débiles, por los más fuertes. Y una de las cosas que hace es que Él le intercede por su pueblo. Él sabe que su pueblo tiene puntos débiles, áreas frágiles. Él sabe que su pueblo tiende a confiar en otras cosas o en otros dioses que no son dioses. Y lo que Él hace
es interceder delante del Padre como sumo sacerdote, y lo que Él hace es porque Él, que vino a la tierra como hombre, sabe y conoce cuáles son las debilidades del hombre, y Él es el único que nos socorre. Y en ese socorro Él lo hace porque el propósito suyo es que confiemos nosotros en el sacrificio de Él, que fue agradable al Padre. Ese sacrificio quedó como garantía que cuando nosotros aceptamos el sacrificio, entendemos, se pagó el precio y tenemos uno que nos defiende, aunque hay un juez que espera que nosotros podamos vivir una vida confiando en que el sacrificio del Señor Jesús pagó el precio para entrar confiadamente por causa de la gracia del Padre hasta su misma presencia, porque ahí encontramos oportuno socorro para aquello que nos está ahogando a lo largo de la vida. Así que es importante que confiemos en el sacrificio suyo y confiemos en que a través del Señor Jesús podemos nosotros estar delante de nuestro Padre confiadamente, delante de Él de manera confiada. Así que es importante que nosotros hoy confiemos en Él y estemos seguros de que no hay otras manos que nos guarden y nos cubran, sino las manos de nuestro Padre, y en sus brazos estamos seguros y estamos confiados. Libro de Hebreos capítulo 13, un poquito más adelante. Versículo 6, versículos 5 y 6. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Así que lo que el Señor nos está diciendo es que estemos nosotros alegres, gozosos, confiados, agradecidos con lo que ya tenemos ahora. Tal vez en casa en estos días has podido ver que tal vez la alacena ha bajado un poco. El dinero del ahorro, tal vez el que tienes bajo del colchón, parece que ya no hay. En algunos casos les ha golpeado la enfermedad, el dolor. En otros casos su alma se ha sentido con congoja, acongojados. En otros casos su alma pareciera que está hecha a pedazos. En otros casos pareciera que su corazón se ha amargado en estos días. Ha habido cierta amargura, que en casa tus parientes más cercanos tal vez son los que te dijeron: ¿y ahora qué te pasa? Estás amargado. Todo eso tal vez ha venido porque no has estado alegre con lo que tienes, contento con lo que hay. Tenemos que aprender a vivir en abundancia, pero también tenemos que aprender a vivir cuando no hay mucha abundancia. Para ello nosotros tenemos que estar confiados en Él, porque Él no nos va a dejar, no va a desampararnos, no va a dejarnos. Lo más preciado para nuestro Padre no es lo que nosotros vemos como material. Lo más preciado para nuestro Padre es nuestra alma, es nuestro espíritu, es nuestra vida misma. Lo más preciado para Él es que nosotros lleguemos a formar parte de los que estemos con Él por la eternidad en el cielo. Lo más importante es que nosotros, aunque a veces flaqueemos un poco, nos sintamos un poco como solos o débiles o cansados o traicionados, aún ahí corramos y acudamos a nuestro Padre, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él cuida de manera puntual a todos sus hijos, y aún inclusive Él cuida de esta humanidad, a pesar de que muchos son incrédulos o su corazón ha sido desconfiado y dicen no creer en Dios. Pero nosotros
que creemos en Él, tenemos que confiar, no solamente en esta temporada. Tenemos que ser personas que confiemos en Dios. De igual manera, Dios pueda confiarnos su misión, lo que ya hablamos en las semanas pasadas, pero Él pueda confiarnos en que nosotros podemos cumplir la gran comisión. Pero para eso tenemos que confiar que no nos va a faltar y Él va a socorrernos aún en los momentos de más dificultad, porque Dios no es como el hombre. Dios, cuando habla, lo lleva a cabo, lo hace, y Él ayuda a todo el que se humilla y busca su rostro. Él ayuda al que sabe bien que en su debilidad puede llegar a pecar, pero mejor busca confiadamente a Dios en los momentos en los cuales se encuentra en tentación. Así que es importante que nosotros estemos confiados en Él y en lo que dice su palabra. Jeremías capítulo 17. Libro de Jeremías capítulo 17. Cuando Jeremías se da la tarea de escribir y profetizar, Jeremías se encuentra con un pueblo, el pueblo de Israel, que muchos de ellos se habían alejado de Dios, habían desconfiado de Dios, de sus promesas, de su palabra, habían desconfiado del amor de Dios, aún conociendo la historia, lo que había pasado en los 40 años en el desierto, lo que había pasado cuando los sacó de Egipto, lo que había pasado cuando les dio la victoria sobre las naciones que ellos conquistaron. Pero aún a pesar de todo eso, en los tiempos de Jeremías, el pueblo se había vuelto un pueblo pagano, un pueblo que había dejado a Dios, un pueblo que había dejado a Dios, el cual es como un río de agua de vida, y habían hecho cisternas o hoyos que no tenían agua. Y entonces Dios le habla y escribe el profeta esto en el capítulo 17, versículo 5 en adelante. Espero que usted no se desconecte, siga conectado y podamos terminar juntos esta enseñanza. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Extraordinario es lo que Dios habla en esto a través del profeta. Extraordinario, porque lo que está diciendo es que si nosotros logramos confiar en Dios en estos momentos que parecieran momentos donde no se puede avanzar más en el reino, donde no se puede crecer más, donde pareciera que no se puede servir a Dios, donde pareciera que todo nos es contrario, donde pareciera que la iglesia ya no va a crecer, no se va a multiplicar, donde pareciera que todo es contra del pueblo de la iglesia. Pero si nosotros confiamos en Él, no estaremos como el desierto, secos, no seremos como hojas secas que se lleva el viento, no seremos como polvo que se lleva el aire, no seremos como nubes que no llevan agua, no seremos como árboles que dan espinas, no seremos como un pueblo que no hace nada. Seremos un pueblo que está como plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Antes bien estaremos frondosos, vamos a poder florecer, vamos a poder producir el fruto solo por confiar en nuestro Padre amado, en nuestro Dios. Solo por confiar
en Él, en su palabra, antes que confiar en nosotros mismos, antes que confiar en el hombre o confiar en alguien. Hemos decidido confiar en Dios, hemos decidido confiar en su palabra. Claro que Dios tiene hombres y mujeres de confianza, sí, hay hombres y mujeres de confianza que Dios de alguna manera levanta y que son de confianza y que Dios mira sus corazones y que pueden y sirven a Dios de la mejor manera. Pero entendemos una cosa, nosotros entendemos que lo que Dios quiere darnos a saber y a entender, que lo primordial, lo primero, las primicias es que nosotros confiemos en Él y nuestra vida estará segura. Confiemos en lo que Él nos ha hablado en su palabra, confiemos en la palabra profética más segura y entonces seremos prosperados. Confiemos en el sacrificio del Señor Jesús y entonces tendremos la oportunidad de saber, tengo a alguien que me defiende. Él es mi Señor y Él me defiende porque delante del Padre me hace estar justificado. Así que es importante que nosotros estemos confiados en Él. Libro de Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Un poquito antes. Versículo 5 al 8. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Te lo leo otra vez. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Confía en Dios, teme a Dios, ama a Dios. No confíes en tu propia prudencia e inteligencia, porque vas a fallarte a ti mismo, le vas a fallar a Dios. Confiemos en Dios, honremos a Dios, amemos a Dios, démosle gloria, tengamos un temor reverente a nuestro Dios, vivamos una vida confiados en que Dios que está con nosotros, Él nos guardará, pero cada vez que nosotros nos acercamos a Él es porque le vamos a honrar, le vamos a adorar, le vamos a exaltar, vamos a confiar en Él. Vamos a confiar en Él en todos nuestros quehaceres de la vida, en todos nuestros caminos, en todo lo que nosotros hacemos día a día. Llámese en lo que haces a lo largo del día, de hoy y de mañana, a lo largo de lo que tú haces en la vida, a lo largo de nuestra vida. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar y ser prudentes sabiendo que cuando nosotros confiamos, le honramos, le adoramos, Él obrará para levantar nuestra vida. Nunca Dios ha levantado a alguien que no confía en Él. Él levanta a su pueblo que confía en Él, a su pueblo que se aparta del mal, confiado en que Dios, en su amor,
nos da la oportunidad de poder ser justificados y levantados para la gloria de su nombre. Así que, iglesia amada que me escuchas, confía en Dios, en su sacrificio. Apártate del mal, apártate de lo malo, apártate de lo que no sirve. Confía en que Dios mandará la bendición sobre ti, mandará la salud, y Él obrará para que llegue a tu vida la salud y la sanidad. Confía en Dios. El doctor de los doctores sigue sanando a los enfermos. Confía en ello. Aquella mujer de flujo de sangre que tenía 12 años enferma, ella pudo acercarse al Señor Jesús. Y ella, cuando se acercó al Señor Jesús, no le fue fácil. Había una multitud que rodeaba al Señor. Además, como una mujer con un flujo de sangre, ella era considerada una mujer inmunda y no podía estar entre la gente, entre la multitud, entre los varones, entre las personas. Pero ella tuvo primero que hacer cambios de pensamiento. Ella tuvo que cambiar sus pensamientos. Ella tuvo que vencer los obstáculos. Ella tuvo que atravesar una multitud hasta llegar a donde estaba el Señor. Porque la confianza y la fe y la esperanza de esta mujer estaba en que si tocaba cuando menos el borde de su manto, algo iba a suceder. Y cuando ella logra vencer los obstáculos, llegar hasta el Señor, toca su manto, el Señor sabe que salió poder de Él, porque Él lo sabe, lo siente y pregunta: ¿quién me ha tocado? Y esta mujer, con temor y miedo, dice: yo. Y esta no solamente fue sana, sino que fue salva. Se le quitó la carga que llevaba la enfermedad, porque ella logró confiar en que si llegaba hasta la presencia del mismo Señor, iba a suceder un milagro. A veces nosotros, la iglesia, nos quedamos lejos por desconfianza. Nos quedamos lejos porque hay obstáculos. Nos quedamos lejos porque pensamos que solamente unos cuantos tienen el derecho de acercarse a Él para recibir un milagro, una bendición. Cuando lo que Dios anhela es que todos nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, porque entonces encontraremos oportuno socorro. Y nuestra vida nunca más será la misma después de esto. Capítulo 40 de Salmos. Capítulo 40 del libro de Salmos. Versículos 4 y 5. Si usted lee posiblemente todo el capítulo, usted se da cuenta que ese capítulo está extraordinario. Pero dice, versículos 4 y 5: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, y si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Tenemos que confiar en Dios. Bienaventurado, feliz el hombre, dice, que puso en Jehová su confianza. Feliz el hombre. Bienaventurado quiere decir feliz. Mire, en este tiempo la iglesia está, le hemos dicho, en una crisis. Pero la iglesia está en un proceso de prueba. Y en ese proceso, lo que Dios espera ver es que la iglesia siga confiando en Él. Hay muchos que por ver a otros hombres y por ver a otros que han fallado, que han caído, que se han desviado, que han vuelto atrás por causa de las mentiras del diablo y porque le creyeron al diablo, antes más, en lugar de creerle a Dios, sus vidas se han vuelto vidas en las cuales ahora están en una crisis terrible.
Pero tú y yo debemos de saber bien, bienaventurados nosotros el hombre que hemos decidido confiar en Él, en nuestro Dios, antes que en el hombre, porque el hombre va a fallar irremediablemente. Pero Dios permanece en su lugar, en su trono por la eternidad, y desde su trono Él gobierna a toda la humanidad. Él es soberano. Nada se ha salido del control y el propósito de Dios. En este tiempo, lo que Dios está esperando es que tú y yo mostremos con hechos que estamos confiados en Él. Es que no tenemos otra opción más acertada sino que confiar en nuestro Dios. Y entonces vendrá la felicidad, el gozo, la alegría, por causa de confiar en uno, el único Dios verdadero, tan grande y tan extraordinario que no hay palabras para poder expresar lo que Él es. Mis palabras se quedan cortas para expresar su grandeza, pero yo te digo, estamos en la oportunidad más extraordinaria que el hombre puede tener sobre la tierra, de poner toda nuestra confianza y nuestra vida en las manos del Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas. Estamos en la oportunidad. Es una oportunidad maravillosa de poder confiar en Él y de poder mostrar con hechos que Él es lo más importante en nuestra vida. ¿Qué no será que tal vez algunos ya habían dejado de confiar en Dios? ¿Qué no será que algunos ya habían dejado de mirar el rostro de Él? ¿Qué no será que algunos ya habían dejado de confiar en su palabra y en sus propósitos? Que tal vez algunos ya habían dejado de relacionarse con el Padre, y este tiempo está mostrando que así era. Pero que si ahora lo que se muestra es que nosotros ciertamente ya estamos confiados en Él, estamos confiados ahora y seguiremos confiados en el futuro en nuestro Dios. Para esto te digo, si algo te ha impedido el que confíes en Él, entrega tus cargas y tus problemas a Dios, porque tal vez esto ha sido un impedimento. Entrega tus cargas, tus necesidades a Él. Es importante que también reemplaces y cambies tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar y entonces va a cambiar tu manera de vivir. Y vas a poder estar esperando pacientemente al Señor, porque el Señor seguirá obrando con poder en medio de su pueblo. Vive para Dios ahora y confía en que estás en las mejores manos, en las manos del Dios Todopoderoso, el cual guarda y cuida de todo su pueblo. Ten a partir de hoy una intimidad con Dios que te haga vivir confiado en Él y en su palabra. Ten intimidad con Él a partir de hoy, y al tener la intimidad vas a poder conocer más todavía, no por lo que te decimos. De oídas, dijo Job, te había conocido, pero ahora te conozco porque te veo. Porque Job se encontró con Dios, y cuando él se encuentra con Dios no le queda más que tirarse al piso, arrodillarse, clamar y decir: ciertamente solamente de oídas, pero ahora yo me humillo, me arrepiento. Y Job tuvo la oportunidad de poder conocer la grandeza de Dios. Pero yo te lo puedo platicar ahora aquí, pero lo más importante es que tú vivas tu historia con Dios y vivas confiado, sabiendo que Él
te ha estado esperando mucho tiempo. Así que es importante que en esta hora, después de escuchar esta palabra, ahí en casa puedas orar conmigo y podamos orar juntos. Y también le pido al grupo, equipo de alabanza, que si puede pasar en esta mañana y podamos orar juntos. Qué bendición es poner la almohada sobre nuestra cabeza cada noche y dormir confiados y en paz, sabiendo que Dios está con nosotros. Qué maravilloso es vivir de tal manera que podamos confiar en que su palabra y sus promesas tendrán su cumplimiento para nuestra vida. Qué maravilloso es saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que ahí en casa te voy a pedir que ores conmigo. Delante de Dios. Y que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Cuenta la historia que un pequeño de Ligo, Veracruz, un niño de Ligo, Veracruz, iba en un avión y en ese avión iba desde la ciudad de Ligo a la Ciudad de México. Y ese pequeño va en un avión y en ese avión va lleno de gente. Hay personas, hay familias, hay ancianos, hay jóvenes, hay también algunos niños. Ellos despegan de Ligo, Veracruz, y cuando van en el aire resulta que entre las nubes, allá en las alturas, hay turbulencia, hay truenos, hay un viento recio que mueve el avión y toda la gente grita. Algunos gritan y dicen ¡ay! Otros dicen Dios, ayúdanos. Otros dicen ¿qué va a pasar? Otros gritan Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pero hay un niño que se le ve en paz, está confiado, sigue jugando con sus carritos, sigue cantando una canción de niños, está confiado. Mientras el avión se mueve una y otra vez, la gente grita, unos lloran, otros de nervios se ríen, otros se agarran del asiento de adelante, otros se agarran del compañero tan fuerte que le entierran las uñas. Pero hay un pequeño que va en paz, va confiado, y causa curiosidad porque mientras el abuelito y la abuelita están llorando, y hasta algunos dijeron yo no pensé morir de esta manera, pero hay un pequeño que está ahí, va en paz. Y entonces alguien le pregunta, y bueno, ¿qué te pasa? ¿No ves que hay turbulencia? Nos matamos, nos morimos. ¿Por qué no estás nervioso? ¿Por qué no gritas? ¿Por qué no lloras? Y el pequeño voltea a ver a la persona que le habla y le dice, tengo paz, hay confianza, estoy seguro, le dice. ¿Por qué te sientes confiado, seguro, en paz? Sigues jugando, ¿no ves que el avión se mueve cada vez más? Le dice este niño,
tengo paz, tengo confianza, estoy seguro, porque mi Padre es el piloto. Y yo sé que Él nos va a llevar a tierra firme. Esto va a pasar. Tenga paz, le dice a la persona que le habla. Y yo le digo en esta hora, nuestro Padre está en control. A Él no se le ha salido nada de sus manos. Él está en control. Nuestro Padre sigue teniendo el gobierno de toda la tierra, de todo el universo, de todas las cosas. Así que nuestro Padre está en control. Yo estoy seguro, estoy confiado, tengo paz, tengo vida, tengo amor, tengo casa, tengo familia. Tengo la oportunidad de poder decirte ahora, confía en Él otra vez. Confiemos en nuestro Padre. Él está en control. Confía en Él. Y sabes que Él no te va a dejar. Si has pecado, solamente te digo una cosa: arrepiéntete de ese pecado. Arrepiéntate de todo mal. Arrepiéntate de todo lo que has hecho en contra de la voluntad del Padre. Pídele perdón a Él. Acude a Él, porque Él te va a socorrer prontamente, te va a perdonar, te va a lavar, te va a limpiar. Y ahora, después de que vas a Él y sueltas tus cargas, tienes que decidir vivir una vida confiando en que nuestro Padre tiene el control. Así que allí en casa quiero que ores conmigo y que juntos le digamos a Él en esta hora que vamos a confiar en Él, no solamente hoy, todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón. Muchas gracias. Hoy delante de ti acudimos. Te pedimos, Señor, que tomes todas nuestras cargas. Toma todo, Señor, lo que ha sido impedimento para correr a ti y confiadamente tomarnos de tu mano o agarrarnos de tu manto. Pero hoy en este día, Señor, queremos vencer los obstáculos, correr a ti otra vez, porque queremos ser como árboles plantados junto a corriente de aguas, porque queremos estar, Señor, frondosos, queremos florecer y queremos producir frutos solo por confiar en ti. Dígale en esta mañana: mi decisión es que voy a confiar en ti, porque tú eres mi Padre. Yo soy tu hijo, soy tuyo, tú eres mío, yo soy de mi amado. Y al estar aquí, quiero darte gracias, porque mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y hoy, de acuerdo a tu palabra, decido confiar en ti, porque tú tienes el control de todas las cosas. Así que gracias, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias
por todo tu amor. Muchas gracias por este día. Iglesia amada, iglesia bendita, iglesia de Dios, el Señor te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, ponga en ti paz. La bendición de Dios el Padre esté sobre ti. La comunión con el Espíritu Santo y la dirección suya esté sobre ti. Recuerda que nuestro Señor es el dueño de todas las cosas y de toda la tierra. Así que gracias, Señor, por tu palabra, y que la iglesia sea bendita desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.